la orden de los jesuitas, esa expulsión, esa discusión. Bueno, yo creo que no tiene demasiada importancia, porque a los televidentes yo creo que lo que les interesa es oír más bien las ideas. Lo mío no fue las propiamente... ideas que se manejaron en ese último momento. Y las razones de por qué yo me fui, pero es que tampoco me fui, ni me expulsaron. El padre Arrupe, general de los jesuitas, me dijo: haz tú el documento en lo cual te separas de los jesuitas. Y el documento fue así: la Compañía de Jesús, para respetar el derecho de Salvador Freixedo a extender sus ideas, a decir sus ideas, y Salvador Freixedo, para no comprometer con la jerarquía a la Compañía de Jesús, separan sus caminos, de modo que él es desde ahora libre de... ya no pertenecen adelante a esta Compañía de Jesús. Y listo. Y ahí me dieron, firmé, etcétera, etcétera, y después de 30 años, no sé si te lo dije, me dieron $100. No es mucho pagar, y sin seguro social ni nada. Y yo le devolví los $100 y me tiré a nadar solito. Y aquí estoy, vivo y coleando. ¿Entiendes? Una de las razones fue los divorcios o la separación. Yo hice algunas separaciones y casé a algunas personas que me parecía que según la ley de Dios y según el derecho canónico se podían casar. Alguno en concreto lo casé. Y como en el matrimonio no había funcionado, testigos los médicos y ginecólogos que investigaron a aquella mujer, pues al cabo de un tiempo, y había un problema tremendo de conciencia, vinieron a mí, los llevé delante del altar y dije: aquí los casé y aquí los descaso, quedan libres tranquilamente, porque aquí no ha habido matrimonio inválido a raíces. Y se fue para allá. La Santa Sede me dio, 4 años después me dio la razón. Pero claro, eso soliviantó un poco al señor cardenal de San Juan. Y alguna otra cosa, alguna persona a la cual yo le dije: cásese tranquilamente, porque el truán de su marido había desaparecido, hacía no sé cuántos años no aparecía por ningún lado. Y aquella pobre mujer vivía angustiada. Y cositas pequeñas, en las cuales yo me echaba mi responsabilidad, porque para mí Dios no es cicatero, ni anda con nadie en la mano, sino que primero es la vida del hombre y del ser humano. Y eso fue lo que empezó a enredar la cosa. Por cierto, el padre Radi, Monseñor Radi, es miembro del Tribunal Eclesiástico. Ajá. En esta región, ¿no? Sí. Y hacen cosas similares, bueno, ¿no? Sí. Las similares, no. Hay una diferencia muy grande entre lo que el doctor acaba de decir. Él los casó y él los descasó. Maneras de hablar, ¿eh? Maneras de hablar. Pero el matrimonio lo puede hacer un párroco, no sé si sería párroco. ¿Usted? Sí. No, hombre, yo cuando casaba naturalmente pedía autorización al párroco. Pidió la autorización o la delegación para el matrimonio y no pidió absolutamente a nadie la autorización porque no la tenía tampoco. Monseñor Grobas hacía 2 años que tenía engavetado el caso que tenía que haber mandado a Roma y no le daba la gana porque era monseñor. Y yo le dije: pues si usted es monseñor, yo soy super monseñor, y me le salto a la torre. Bueno, hay un procedimiento canónico muy claro. Muy claro. El matrimonio persiste mientras no se pruebe lo contrario. ¿Y quién es la autoridad competente para determinar cuándo un matrimonio fue inválido de origen? Porque el matrimonio tiene que ser inválido de origen. Sí. Yo no puedo casar y descasar a la gente así nomás por mi gusto, nomás, o porque tienen problemas, de ninguna manera. Yo necesito una autorización. Y necesito estudiar el caso y necesito, no solamente yo, el tribunal completo, determinar si en realidad ese matrimonio tuvo vicio de origen y por lo mismo fue inválido desde el principio, porque si el matrimonio fue válido y se observaron todas las formas canónicas y no hay absolutamente ninguna psicopatía o ningún impedimento, dirimento o impediente, el sacerdote no puede descasar a nadie si no es. Yo sé cómo es la cosa, por supuesto, pero a mí por encima... me parece que usted sí realmente no obró de acuerdo con el derecho canónico y ese divorcio que usted realizó, esa separación o declaración de minoridad, fue completamente inválido. Perfecto, mire, el que obraba mal era Monseñor Grobas, obispo de Caguas, que era el que tenía que mandar esos papeles a Roma, y no le daba la gana de mandarlo. Y a mí por encima de los cánones está la vida humana. Y había 2 seres sufrientes allí, y por eso yo digo: pues mira,
hago una cosa que los griegos llamaban epikeia, interpreto la ley y ustedes quedan libres, tranquilos. Y yo me echo esa responsabilidad encima de mí. Ya verás cómo Dios se porta bien conmigo. Y no tuve inconveniente ninguno de hacerlo. Yo sé cómo era la ley ahí, pero él era el que fallaba. Y si no hubiera dado la gana de mandar nunca la cosa, iban a estar dos seres humanos presos por eso. No, por Dios. En ese caso lo que se hace es el recurso a la Santa Sede, y uno mismo personalmente puede recurrir a la Santa Sede o a la delegación apostólica, pasando por encima, incluso si es necesario, del mismo obispo. Entonces, a mí me parece que el problema del doctor no es tanto esta cuestión así de derecho canónico o de una nulidad de matrimonio hecha o no hecha, sino en el fondo, me parece, no sé si ya haya empezado entonces, cuando su problema que trajo la suspensión a divinis hecha por el episcopado, por la autoridad eclesiástica de Puerto Rico, sino su posición de negar la divinidad de Jesucristo, la revelación de la Sagrada Escritura, y negar a Dios mismo, a Dios al que propone la Iglesia Católica, al que predica el cristianismo también, porque yo he visto sus libros, le confieso, con lectura dinámica, no he profundizado, pero las frases fuertes sí están muy claras. La Biblia no es palabra de Dios, Jesucristo no es hijo de Dios, y la Iglesia Católica o el cristianismo predica un Dios falso. Se me hace mucho más trascendente eso, y a mí me parece que de ahí arranca la actual posición de usted, y ahí es donde yo creo que podríamos más bien hacer el diálogo, para que, completando la plática que el domingo anterior tuvo con usted el licenciado Gilberto en Foro, pudiéramos ahora de nuestra parte, yo le digo de mi parte, tratar de aclarar algún punto, porque yo ciertamente no estoy de acuerdo en que usted niegue la divinidad de Jesucristo, en que usted diga que la Biblia no es palabra de Dios y que niegue que Dios no es Dios. Entonces no sé qué religión la que profesa o qué propone usted ahora. ¿Propone usted una religión nueva? ¿Es una religión sin Dios? ¿Es una religión sin Cristo? ¿Es una religión sin Biblia? Eso sí me inquieta, más que lo del matrimonio. Vamos a ver, y bien dicha la cosa. Estas cosas que yo digo, las digo en estos últimos libros. Entonces, por lo que me suspendieron a mí fue por el libro Mi Iglesia Duerme, que era un libro para monjas piadosas. Hoy día no digo aquello ni lejos, digo muchas cosas más grandes. Eso sí lo digo aquí ahora. Y entonces, ¿qué digo yo? Por ejemplo, empezando por lo que la Biblia no es palabra de Dios. Sí, aquí en este libro hay todo un capítulo, la Biblia, palabra de Dios o inventos de los hombres. Y yo pongo la mano en el fuego, inventos de los hombres. ¿Que hay algo bueno en la Biblia? Por supuesto, en todos los libros sí hay cosas buenas, cosas positivas. Pero yo antes estaba ciego, pero después, cuando salí y empecé a comparar nuestra Biblia, que es el centro para nosotros, con las Biblias que tiene la mayor parte de la humanidad, los cristianos somos una minoría, tenemos que meternos eso en la cabeza, y una minoría mal avenida porque estamos peleados a muerte, un escándalo que el cristianismo tenía que explicar, no la Iglesia Católica, el cristianismo, explicar ese terrible escándalo que ha dado nada más morirse Jesucristo. Empezaron a palos unos con otros y a llevarse a la hoguera, y eso es una cosa que, pues si quieren ustedes me lo explican, porque yo hoy no me lo puedo explicar, ¿verdad? Y además la providencia de Dios, Señor, tu iglesia, tú que estarías y dijiste, yo estaré con mi iglesia hasta el fin de los tiempos, remedia esto porque es que se degüellan unos a otros, es un hecho histórico que no hay escapatoria y nos seguimos degollando. Voy a la Biblia y me la comparo con las otras Biblias. Y entonces digo, esto se parece como un huevo a otro huevo, en 40.000 cosas, ¿verdad? Y hay mucho psicópata que se ha metido a escribir y han hecho cosas tremendas, que no me oiga la ayatolá, porque a lo mejor me manda a la hora, pero el Corán, cuando uno ve las cosas y se toma el trabajo de leer el Corán, y digo, santo Dios, cantidad de disparates hay aquí, ¿verdad? Espero que no me sentencien a muerte, nada de eso, pero vamos, el Corán es a veces para matarse de risa. Sin embargo, no hables mal del Corán porque ya sabes lo que te hacen, te condenan a muerte. En el cristianismo es igual, hay cosas en la Biblia, yo digo a mucha gente, ¿quieres perder la fe? Lee el Pentateuco, bien leído, verás qué clase de Dios tienes. No quiero monopolizar. Usted nos dice a nosotros, los cristianos, los católicos, que no creamos en la Biblia, que no creamos en la divinidad de Jesucristo, que no creamos en la asunción corpórea de María al cielo, que esa es una cosa más secundaria, pero también usted lo niega,
Pero fundamentalmente esto, la Biblia no es libro revelado, no es palabra de Dios, es invento de los hombres. Jesucristo es tan hijo de Dios como tú y como yo y como todos los demás. Entonces, ¿qué religión es la que propone usted? No hace falta que proponga religión ninguna. Yo propongo la religión de la racionalidad, usar la cabeza. Y me parece que, por ejemplo, seguir la Biblia no es ser racional, con perdón de lo que ustedes piensen. La Biblia está llena de irracionalidades. Pero vamos, se lo puedo demostrar con la Biblia en la mano.